Mi nombre es Elena Castillo. Tengo 41 años y durante los últimos 16 años he trabajado como lo que mi familia considera una simple jardinera en el Jardín Botánico Nacional. Para ellos, especialmente para mi hermano Diego, soy la hermana fracasada que nunca encontró una carrera seria y que se dedica a jugar con plantas mientras él salva vidas como cirujano cardiovascular. Lo que no saben es que soy doctora en bioquímica farmacéutica con especialización en etnobotánica, y que durante los últimos 5 años he estado desarrollando compuestos revolucionarios que están a punto de cambiar la medicina mundial. Todo comenzó cuando era niña y prefería pasar tiempo en el invernadero de mi abuela que jugando con muñecas. Mi familia siempre vio esto como una excentricidad infantil, especialmente cuando Diego comenzó a destacar en la escuela de medicina. Para ellos, él era el genio que salvaría vidas, y yo era la niña rara que coleccionaba plantas. Elena, me gritó Diego desde la entrada de mi laboratorio esa mañana, usando el tono condescendiente que había perfeccionado durante años. Mamá quiere saber si finalmente vas a venir a la cena familiar el domingo. Dice que necesitas socializar más en lugar de encerrarte con tus plantas todo el tiempo. Dejé de observar las muestras de Amphilochus amazonensis bajo el microscopio, la planta amazónica que había estado estudiando durante los últimos 3 años. Los compuestos alcaloides que había aislado mostraban propiedades antivirales extraordinarias, capaces de inhibir la replicación de varios virus patógenos con una eficacia del 97%. Buenos días, Diego, respondí mientras organizaba discretamente los informes de laboratorio que había recibido esa mañana de la Universidad de Oxford, donde mi colega Dr. Harrison había confirmado la efectividad de mi compuesto contra 3 cepas diferentes de coronavirus. No me cambies el tema, dijo mientras se acercaba, inspeccionando mi espacio de trabajo con la misma expresión que usaba cuando examinaba algo desagradable. Mira este lugar. Plantas por todas partes, frascos con líquidos extraños, computadoras viejas. Parece el laboratorio de una bruja, no el espacio de trabajo de una adulta responsable. Las computadoras viejas eran en realidad equipos especializados de última generación para análisis molecular, conectados directamente con los servidores de investigación del Instituto Nacional de Salud y la OMS. Pero para Diego, cualquier cosa que no fuera un quirófano con equipo médico brillante era primitiva. Es un laboratorio de investigación botánica, expliqué pacientemente. Requiere equipos específicos para el trabajo que hago. ¿Trabajo? Se rió con desprecio. Elena, seamos honestos. Tú juegas con plantas. Yo salvo vidas humanas reales. Hay una diferencia bastante significativa entre nuestras carreras. Si supiera que la muestra que estaba observando cuando llegó podría salvar más vidas en un año que las que él había salvado en toda su carrera, pensé mientras regresaba discretamente a mi microscopio. Cada tipo de trabajo tiene su valor, respondí diplomáticamente. Su valor. Diego se sentó en el borde de mi mesa de trabajo, sin darse cuenta de que estaba a centímetros de contactar con extractos que valían más que su auto. Elena, tienes 41 años. La mayoría de nuestros compañeros de generación ya son directores de hospitales, tienen consultorios privados exitosos, han contribuido significativamente a la sociedad. Tú sigues aquí, en este jardín, catalogando plantas como si fueras una estudiante de preparatoria en un proyecto de ciencias. Catalogando plantas. Como si los últimos 5 años desarrollando tratamientos antivirales revolucionarios fueran equivalentes a un proyecto escolar básico. ¿Qué propones que haga?, pregunté. Para empezar, salir de tu zona de confort. Mamá habló con el Dr. Mendoza, el director del Hospital San José. Necesitan coordinadores administrativos. Es trabajo de oficina, pero al menos estarías en un ambiente médico real, contribuyendo al cuidado de la salud. Coordinadora administrativa. Después de 16 años de investigación avanzada en bioquímica farmacéutica, me estaba sugiriendo que me convirtiera en secretaria médica. Es una oferta generosa, continué Diego, especialmente considerando que no tienes experiencia real en el campo de la salud. En ese momento, mi teléfono de investigación sonó. Era mi línea directa internacional, que solo usaban mis colaboradores en proyectos de alto nivel. Disculpa un momento, dije mientras contestaba. Elena Castillo. Doctora Castillo, la voz tenía un marcado acento británico. Soy el Dr. Harrison de Oxford. Los resultados de las pruebas de fase 2 son extraordinarios.
El compuesto EC47 que desarrolló no solo inhibe la replicación viral, sino que también estimula la respuesta inmunológica natural. Estamos viendo eficacia del 98.7% en todas las variantes probadas. Excelente, Dr. Harrison. ¿Cuándo podemos proceder a fase 3? Inmediatamente. La OMS ha aprobado ensayos clínicos acelerados en 5 países. También, doctora Castillo, necesito confirmar, ¿está preparada para la atención mediática que esto generará? Una vez que publiquemos estos resultados, será imposible mantener el perfil bajo. Estoy preparada. Ha llegado el momento. Perfecto. Los representantes de la OMS llegarán a México el martes para la inspección formal de su laboratorio. Cuando colgué, Diego me miraba con una mezcla de confusión e irritación. ¿Quién era ese? ¿Y qué es eso de ensayos clínicos? Un colega investigador de Oxford. Colaboramos en algunos proyectos. ¿Oxford? Su tono se volvió escéptico. Elena, no mientas. ¿Qué investigador de Oxford va a colaborar con alguien que trabaja en un jardín botánico mexicano? Investigadores que están interesados en compuestos bioactivos derivados de plantas tropicales, respondí simplemente. Compuestos bioactivos. Diego se puso de pie, claramente molesto. ¿Por qué hablas con terminología que no entiendes? Es exactamente este tipo de pretensión lo que te mantiene estancada en fantasías profesionales. En ese momento, entró Dr. Ramírez, el director del jardín botánico, con una expresión de emoción que raramente mostraba. Elena, dijo casi sin aliento, acabo de recibir una llamada del secretario de Salud. Quieren programar una reunión urgente contigo para discutir tus investigaciones antivirales. El silencio que siguió fue absoluto. Diego me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Investigaciones antivirales?, preguntó lentamente, doctor. Ramírez asintió entusiasmado. Elena ha estado desarrollando compuestos farmacéuticos revolucionarios derivados de plantas amazónicas. Su trabajo podría representar el mayor avance en medicina antiviral de las últimas décadas. Eso es imposible, dijo Diego automáticamente. Elena no tiene entrenamiento médico. Ella estudió botánica. En realidad, intervine suavemente, estudié botánica para mi licenciatura, pero tengo un doctorado en bioquímica farmacéutica de la UNAM y una especialización en etnobotánica medicinal de la Universidad de Sao Paulo. Diego parpadeó varias veces. ¿Qué? También tengo certificaciones en farmacología molecular del Instituto Tecnológico de Massachusetts y he publicado 47 artículos en revistas especializadas internacionales. 47 artículos. Dr. Ramírez sonrió con orgullo. Elena es demasiado modesta. Sus investigaciones han sido citadas más de 2000 veces en literatura científica internacional. Es considerada una de las expertas mundiales en compuestos antivirales de origen vegetal. Diego se sentó lentamente en una silla. No entiendo nada. Si tienes toda esa educación, ¿por qué trabajas aquí como jardinera? Trabajo aquí como directora de investigación farmacobotánica, corregí. El jardín botánico me proporciona acceso a la biodiversidad vegetal más amplia de América Latina, laboratorios especializados, y libertad para investigar sin las limitaciones comerciales de las farmacéuticas tradicionales. Además, añadió Dr. Ramírez, Elena coordina un programa internacional de investigación que incluye colaboraciones con Oxford, Harvard, el Instituto Pasteur, y la Universidad de Tokio. ¿Universidad de Tokio? Diego me miró como si fuera una extraña. Tú colaboras con universidades japonesas. Entre otras. Mi investigación sobre alcaloides tropicales ha atraído atención internacional porque las plantas que estudio aquí no existen en otros continentes. En ese momento, mi computadora emitió una alerta de correo prioritario. Era de la Organización Mundial de la Salud. Disculpen, dije mientras abría el mensaje. Era del Dr. Patel, director de investigación antiviral de la OMS. Doctora Castillo, confirmamos que los resultados de sus ensayos son históricos. El compuesto EC47 muestra eficacia superior a cualquier antiviral existente. Necesitamos coordinar inmediatamente la producción en masa y distribución global. ¿Puede venir a Ginebra la próxima semana para la presentación oficial ante el Consejo Ejecutivo? Mientras leía,
Sentí que mi corazón se aceleraba. Después de años de trabajo silencioso, finalmente había llegado el momento del reconocimiento mundial. ¿Qué dice?, preguntó Dr. Ramírez. La OMS quiere presentar oficialmente mi investigación al Consejo Ejecutivo. Van a recomendar el compuesto EC47 para aprobación acelerada en todos los países miembros. ¿Tu compuesto? Diego se puso de pie bruscamente. ¿Tú desarrollaste un medicamento? Desarrollé varios. El EC47 es el más prometedor para tratamiento de infecciones virales respiratorias agudas. Pero eso es imposible. El desarrollo de medicamentos requiere años de investigación clínica, laboratorios especializados, equipos multidisciplinarios. Requiere exactamente eso, confirmé. Por eso he estado trabajando discretamente con un consorcio internacional durante los últimos 5 años. Dr. Ramírez se acercó a mi escritorio donde tenía enmarcado un certificado que Diego nunca había notado. Diego, ¿ves este reconocimiento? Elena recibió el Premio Internacional de Etnofarmacología el año pasado. Es el equivalente al Premio Nobel en su campo. Diego tomó el certificado con manos temblorosas. Premio Internacional. ¿El año pasado? ¿Por qué nunca me dijiste? Te lo mencioné en la cena de Navidad. Dijiste que los premios a la jardinería no eran importantes y cambiaste el tema. Pero yo pensé que hablabas de algún concurso local de plantas. Era un reconocimiento internacional por mi investigación sobre compuestos bioactivos en la medicina tradicional amazónica. En ese momento, llegó un grupo de personas en trajes formales. Dr. Ramírez se acercó a recibirlos. Doctora Castillo, dijo uno de ellos en inglés, somos representantes de la Organización Panamericana de la Salud. Necesitamos discutir los protocolos de producción para el compuesto EC47. Por supuesto, respondí cambiando al inglés. ¿Han revisado los datos de biodisponibilidad que envié la semana pasada? Sí, son impresionantes. También queremos discutir las implicaciones para tratamiento de otras enfermedades virales. Los resultados preliminares sugieren aplicaciones mucho más amplias. Durante los siguientes 45 minutos, mientras Diego observaba en silencio, participé en una discusión técnica detallada sobre protocolos de producción farmacéutica, distribución global, y estrategias de implementación en sistemas de salud nacionales. Cuando los representantes se fueron, el laboratorio quedó en silencio absoluto. Elena, dijo Diego finalmente, su voz apenas un susurro, ¿qué acabamos de presenciar? La coordinación para el lanzamiento global de un tratamiento antiviral que podría salvar millones de vidas. Millones. Las proyecciones conservadoras sugieren que el EC47 podría reducir la mortalidad por infecciones virales respiratorias en un 85% globalmente. Diego se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de shock y comprensión tardía. ¿Por qué nunca nos dijiste lo que realmente hacías? Intenté explicárselos durante años. Pero cada vez que mencionaba mi investigación, me decían que estaba jugando con plantas, o perdiendo el tiempo en pasatiempos sin importancia, punto. Pero mamá, la familia, todos pensamos. Todos asumieron que porque mi trabajo no se parecía al tuyo, no podía ser importante. Dr. Ramírez se acercó con una sonrisa. Elena, acabo de recibir confirmación. La OMS programó una conferencia de prensa internacional para el viernes. Van a anunciar oficialmente que el compuesto EC47 representa el mayor avance en medicina antiviral desde el desarrollo de los antibióticos. Conferencia de prensa internacional. Diego me miró con ojos muy abiertos. También, continuó Dr. Ramírez, el presidente quiere reunirse contigo la próxima semana para discutir el establecimiento de un Centro Nacional de Investigación Etnofarmacológica bajo tu dirección. ¿Un centro nacional?, preguntó Diego débilmente. Con presupuesto de 500 millones de pesos para los primeros 3 años, confirmó Dr. Ramírez. Elena dirigirá un equipo de 200 investigadores. Diego me miró durante un largo momento, su expresión cambiando gradualmente de shock a algo que nunca había visto antes, respeto genuino. Elena, dijo finalmente, yo, lo siento. Siento muchísimo haberte subestimado durante todos estos años. Diego, no se trata de disculpas.
Se trata de reconocer que el valor de una persona no se mide por qué tan familiar nos resulte su trabajo. Tienes razón. Completamente razón. Se puso de pie y caminó hacia mi mesa de trabajo, observando con nueva perspectiva los equipos y especímenes que había despreciado minutos antes. ¿Podrías explicarme realmente qué has estado haciendo todos estos años? Pasé la siguiente hora explicándole detalladamente mi investigación, desde la identificación inicial de compuestos prometedores hasta los ensayos clínicos internacionales. Su expresión cambió gradualmente de confusión a fascinación profesional. Elena, dijo cuando terminé, esto es increíble. Tu investigación podría impactar más vidas en un año que mi carrera entera. Cada profesión tiene su lugar, Diego. Tú salvas vidas individuales directamente. Yo desarrollo herramientas que permiten salvar vidas a escala global. Ambos trabajos son importantes. Los días siguientes fueron un torbellino de atención mediática y reconocimiento internacional. La conferencia de prensa de la OMS se transmitió globalmente, con representantes de 40 países confirmando la adopción inmediata del EC47 en sus sistemas de salud nacionales. Diego asistió a la conferencia, sentado en primera fila, observando con orgullo evidente mientras yo presentaba años de investigación ante la comunidad médica mundial. Después de la conferencia, se acercó con lágrimas en los ojos. Elena, quiero disculparme públicamente por haber sido tan ciego y arrogante. Ya te disculpaste, Diego. No, quiero hacerlo frente a mamá, a toda la familia, a nuestros colegas. Quiero que todos sepan que fui lo suficientemente estúpido como para no reconocer que tenía una hermana genio. No soy genio, Diego. Soy una científica dedicada que encontró su pasión y la siguió sin importar lo que otros pensaran. Un año después, el Centro Nacional de Investigación Etnofarmacológica que dirijo había desarrollado 3 compuestos adicionales en ensayos clínicos, empleaba a 300 investigadores, y había establecido colaboraciones con 25 países. El EC47 había salvado más de 2 millones de vidas en su primer año de distribución global, y los medios internacionales me habían nombrado científica del año por 3 publicaciones diferentes. Diego, quien había pasado meses estudiando mis publicaciones para entender mejor mi trabajo, se convirtió en uno de mis defensores más vocales, hablando frecuentemente sobre la importancia de valorar la investigación científica en todas sus formas. En la cena familiar del domingo, que ahora incluía regularmente a colegas científicos internacionales, Diego se puso de pie para hacer un brindis. Por Elena, quien nos enseñó que a veces las personas que cambian el mundo lo hacen calladamente, en laboratorios que otros nunca se molestan en entender. Y por las plantas, añadí con una sonrisa, que siguen siendo la fuente más rica de compuestos medicinales en el planeta. Mientras observaba a mi familia y colegas riendo alrededor de la mesa, reflexioné sobre cómo la vida había cambiado. La jardinera que supuestamente necesitaba conseguir un trabajo real ahora dirigía el centro de investigación farmacobotánica más avanzado del hemisferio occidental. Y mi hermano el médico, quien una vez pensó que salvar vidas individuales era más importante que jugar con plantas, ahora trabajaba conmigo para distribuir tratamientos que salvaban vidas por millones. Porque a veces, las personas que parecen estar perdiendo el tiempo en actividades sin importancia, en realidad están construyendo el futuro de la humanidad, una planta a la vez. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández,
el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa, conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones.
Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa, hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real.
que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.